Hola, buenos días. Soy el doctor Marlon Rojas de CIBA Tlaxcala. Trabajo para el Politécnico desde el año 2000 y trabajo para el CIBA Tlaxcala desde su fundación en el año 2004. ¿Sí? Dentro de nuestra labor aquí en la investigación en este centro, hemos tenido proyectos en los cuales aplicamos distintas técnicas de análisis. En este caso, les quiero mostrar una de las técnicas que utilizamos, que es la espectroscopía de fluorescencia. Como algunos de ustedes sabrán, o como muchos de ustedes sabrán, la materia experimenta distintos tipos de interacciones con la luz, ¿sí? Esas interacciones incluyen la absorción de la luz, la transmisión, la reflexión. Por ejemplo, cuando nos vemos en un espejo, bueno, pues esa es la reflexión. Cuando vemos a través de un cristal, pues es la transmisión de la luz, ¿sí? Entonces, como les decía, la materia experimenta distintos tipos de fenómenos ópticos cuando interacciona con la luz. Pero hay un efecto que no, un fenómeno que no se ha incluido. Otro de los efectos que tiene que ver con la interacción entre la materia y la luz es la emisión, es decir, la fluorescencia, la emisión fluorescente, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Este equipo, este espectrómetro, se conoce como espectrómetro de fluorescencia. Lo que hace es analizar la cantidad de luz que emite una muestra a analizar cuando le hacemos incidir luz. ¿Qué tipo de luz puede ser? Vean, aquí tenemos un láser, que es un láser que tiene longitud de onda 405 nanómetros. Es un láser, pues, ultravioleta, pero más bien ya es visible, porque el visible empieza desde 400 nanómetros hasta 680. ¿Sí? Aquí vemos cómo este láser está emitiendo luz, ¿sí? Sobre una muestra fluorescente. Aquí vemos la muestra cómo está floreciendo por el efecto del láser. Vean, yo voy a tapar la luz y deja de florecer la muestra, la que está aquí en la parte de abajo. Si nosotros quitamos la obstrucción, el láser nos genera más bien, el láser incide sobre la muestra y genera fluorescencia. Vean, voy a tapar la excitación, es decir, la fuente de excitación es el láser, ¿sí? Nosotros quitamos la obstrucción que tiene el láser y generamos emisión fluorescente. Esa emisión fluorescente la podemos ver acá como un espectro. Va por medio de una fibra óptica, va al espectrómetro. El espectrómetro es este pequeño aparatito que está en la parte de abajo. Es similar a estos con los que analizan la fluorescencia en el fondo del mar, que tiene que ser muy pequeñito. Bueno, en este caso es un espectrómetro de fluorescencia. La fibra óptica que captó la luz de la emisión fluorescente, vean esta fibra que está en color azul, se conecta al espectrómetro y finalmente los resultados van a la computadora y vemos aquí un espectro de fluorescencia, ¿sí? Cada una de estas bandas, ¿sí?, se asocia a niveles energéticos electrónicos de la materia, ¿sí? Con esto podemos analizar distintos tipos de muestras de alimentos, muestras de agua, muestras de contaminantes, muestras de muestras humanas, pues como sangre, saliva, orina, etcétera. Y podemos ver, resulta que las muestras, tanto orgánicas o inorgánicas, ya sean humanas, sean de alimentos, sean de contaminantes, etcétera, tienen moléculas que experimentan este fenómeno que les comenté, que es el fenómeno de la emisión fluorescente, ¿sí? ¿Qué necesita uno para generar la fluorescencia? Necesita uno energía, es decir, luz, pero en luz un poco energética, como la luz ultravioleta o luz visible. Esa luz es suficiente para generar la emisión de luz, es decir, volver la muestra como si fuera un pequeño foquito, ¿sí? Entonces, en general, todos fluorecemos, el cuerpo humano florece, nada más que florecemos en distintos rangos. Por ejemplo, tenemos emisión térmica, ¿sí?, que la podemos ver, por ejemplo, también en el infrarrojo, ¿sí? Pero en general, esta técnica analiza la emisión fluorescente que cae en el rango visible. Vean, aquí observamos un espectro de emisión fluorescente en el visible. Como les decía, el visible va desde 400 nanómetros hasta 880 nanómetros. Aquí vemos distintas bandas asociadas a la naturaleza óptica de la materia.
con esto podemos saber qué tipo de material tenemos. Si queremos analizar un compuesto del que no sabemos qué es, bueno, podemos comparar la señal con una base de datos. Si nosotros ya sabemos qué es ese producto, esa muestra, y resulta que esa muestra se sometió a algún tratamiento térmico, a alguna contaminación, alguna adulteración, etcétera, entonces podemos ver el efecto como una disminución en la intensidad de las bandas. Entonces, esta es una técnica más de caracterización de la materia. La materia, hablo en general, pueden ser como en este centro de investigaciones es en biotecnología, pues hay distintos tipos de materiales que se analizan, materiales biológicos, materiales químicos, ¿sí? Materiales que pueden estar en los tres estados de la materia líquido, sólido y gaseoso. Entonces, esta es una técnica de mucha utilidad. Vemos aquí un material, una muestra fluorescente, y en la cual nosotros podemos, mediante sus bandas de emisión, caracterizarla y aprender mucho sobre la materia. En este laboratorio en Ciba Tlaxcala contamos con distintas técnicas, como son la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía de absorción ultravioleta visible, la espectroscopía Raman, y otra que es de la que estamos hablando en esta ocasión, que es la espectroscopía de fluorescencia. Entonces, bueno, espero haya sido de su interés esta técnica, que es con la que puede una técnica más con la que puede uno analizar la materia, como les decía inicialmente. Otra de las opciones que tiene este espectrómetro de fluorescencia es no solo la medición de muestras sólidas, sino también la medición de muestras líquidas, como la que vemos acá. Esta es una muestra de nanopartículas, ¿sí? Nanopartículas de oro, ¿sí? Que la ponemos dentro, se necesita poner dentro de una celda de cuarzo. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué es lo que les mencioné que necesitamos para generar fluorescencia? Necesitamos solo una fuente de excitación que esté en el ultravioleta o en el visible. Aquí vemos un diodo emisor de luz en longitud de onda 480 nanómetros. Vean, es color, pues como es un azul muy brillante. Esa fuente de luz lo que hacemos es enviarla por medio de una fibra óptica. Vean, estoy conectando ahorita la fibra óptica y entonces hacemos incidir esa luz de este diodo sobre la muestra. Aquí no sé si se alcance a ver un poquito, quizá con un poco de oscuridad se vería mejor, pero alcanzamos a ver un poquito el destello de la dispersión de la luz y además de la fluorescencia, ¿sí? Bueno, esta fluorescencia nuevamente se introduce por fibra óptica al espectrómetro de fluorescencia y obtenemos un espectro similar o parecido al que estamos viendo aquí en la pantalla, en el que cada una de las bandas nos refleja los niveles más bien electrónicos, los estados electrónicos de la materia, y sirve para caracterizar los distintos tipos de materiales. Como les decía, pueden ser en este caso es para materiales o para muestras líquidas, pero puede ser de todo tipo, orgánico, inorgánico. ¿Qué es lo que se necesita? Nada más que tengan una molécula fluorescente. Hay muestras, por ejemplo, el agua no tiene fluorescencia, pero en el visible. Sin embargo, si el agua tiene la presencia de alguna molécula que nos interese y sabemos que puede tener fluorescencia, pues nada más la analizamos mediante esta técnica. Obteniendo su espectro, podemos caracterizar los diferentes tipos de muestras. Entonces, esta es una técnica más de laboratorio que resulta de mucha utilidad en el análisis en general de la materia y que nos sirve para el desarrollo de los distintos proyectos que se llevan a cabo en este centro de biotecnología. Este fue entonces el espectrómetro de fluorescencia que utilizamos en Ciba Tlaxcala para la medición de las propiedades ópticas, en particular de emisión de la materia. Como les mostré en un inicio, podemos medir muestras sólidas y muestras líquidas. Esta técnica nos resulta de mucho interés porque también puede ser de diferentes utilidades para
el desarrollo de los proyectos que se llevan aquí en el centro. En particular, nuestro grupo desarrollamos distintos tipos de biosensores, ¿sí? Es decir, aquellos dispositivos, ya sea en forma sólida o en forma de solución, que nos pueden ayudar a evaluar la presencia de compuestos de interés, por ejemplo, contaminantes, por ejemplo, variaciones de algún tipo de muestra, de falsificaciones y en general para caracterizar la materia. Bueno, entonces este fue el espectro de fluorescencia que utilizamos en el centro. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.